A ver, pensemos en esto. ¿Es posible que un texto militar, escrito hace 2500 años, tenga la clave para triunfar en los negocios y en la vida hoy? Suena un poco loco, ¿no? Pues la respuesta es un sí, y uno bien rotundo. Hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo la sabiduría de El arte de la guerra de Sun Tzu se aplica a nuestras batallas de todos los días, desde la oficina hasta la más importante de todas, la conquista de uno mismo. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta frase, que es una paradoja increíble de Sun Tzu. La mejor victoria es vencer sin combatir. Y ojo, esto no significa huirle al conflicto, para nada. Se trata de ser tan inteligente, tan estratégico, que ganas la batalla antes de que siquiera empiece. La verdadera conquista no se logra a los golpes, sino con astucia, con preparación y con un conocimiento profundo del rival y sobre todo de uno mismo. Ok, pero para poder usar toda esta sabiduría, primero tenemos que ir al origen, entender sus raíces. En esta primera parte, Sabiduría Antigua, Reglas Modernas, vamos a ver qué es lo que hace a este libro una guía tan, pero tan vigente. Fíjense en este viaje a través del tiempo, es alucinante. Escrito por allá en el 500 a.C., el texto fue casi un secreto de Asia por siglos y siglos. No fue hasta 1772 que una traducción al francés lo trajo a Europa. Y hoy es lectura obligatoria en academias militares, en las mejores escuelas de negocio y en la diplomacia mundial. Es increíble que algo tan antiguo siga siendo la Biblia de estrategia para tantos. Bien, llegamos al corazón del asunto. Aquí están los dos pilares, los cimientos de toda la filosofía de Sun Tzu. Primero, toda guerra se basa en el engaño, o sea, en hacer que tu oponente vea una película que no es real. Y segundo, la regla de oro, el principio supremo, someter al enemigo sin pelear. Estos dos conceptos son la base, el ADN de todas las tácticas que vamos a ver. Y ahora viene lo bueno, vamos a llevar estos principios del engaño y la victoria sin lucha a un lugar que conocemos muy bien, el mundo de los negocios. Aquí es donde las tácticas militares se traducen al lenguaje del mercado. Es que Sun Tzu identificó 5 factores clave para la victoria, y lo genial es ver cómo encajan perfectamente en el mundo empresarial de hoy. El comandante ya no es un general con armadura, es el CEO, el liderazgo de la compañía. El clima no es si llueve o hace sol, es si el mercado está caliente o frío. Es literalmente un mapa estratégico que sigue funcionando después de 2000 años y medio. Y esto nos lleva a un caso de estudio clásico, casi de manual. La regla de oro: nunca te enfrentes a tu rival donde es más fuerte. Búscale su punto débil, su talón de Aquiles. McDonald's era un monstruo en rapidez y precios, pero su debilidad era que sus combos eran fijos. Burger King se dio cuenta y ¡zas!, lanzó su famosa campaña Ármalo como gustes, pegándole justo ahí. No compitió en velocidad, compitió donde su rival era vulnerable. Y esto no es un caso aislado, para nada. El patrón se repite una y otra vez. Isenbeck, muy astuta, en vez de pelear por precio con el gigante Quilmes, ¿qué hizo? Le apuntó a un público que Quilmes no estaba mirando. Pharmacity no compitió con los precios de la farmacia del barrio, atacó su peor debilidad, sus horarios. Y las grandes AFJP, eso fue Sun Tzu en estado puro. Se sentaron a esperar, vieron cómo los más chicos tropezaban solos y sin disparar una sola bala se quedaron con todo el mercado. Ok, todas estas estrategias de negocios son fascinantes, de verdad, pero nos obligan a hacernos una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué? ¿Y si la guerra más grande, la más importante de todas, no se pelea en una sala de juntas o en el mercado, sino en otro lugar? Y con esa pregunta, entramos de lleno a la parte, para mí, más crucial de todas: la guerra dentro de uno mismo. Aquí es donde el arte de la guerra deja de ser un manual de negocios y se convierte en una guía para la vida. Y aquí nace un concepto increíble, el del guerrero filósofo. Y ojo, no hablamos de un soldado con una lanza, hablamos de una persona que entiende que antes de conquistar el mundo exterior, tiene que poner orden en su mundo interior, gobernar sus miedos, sus dudas, sus impulsos, porque esa victoria suprema, la de vencer sin combatir, empieza por conquistarse a uno mismo. Es que al final del día, la armadura que de verdad protege no es de acero, es el carácter que uno forja. Y la mejor arma no es una espada, es una mente entrenada, disciplinada. Esas son las herramientas para la guerra que de verdad importa, la que se pelea adentro. Esta comparación es brutal, de verdad. Piensen en un líder auténtico como el sistema inmune de un equipo. ¿Qué hace? Protege, une, cura, hace a todo el grupo más fuerte.
Pero el falso líder es todo lo contrario. Es como un virus. Se mete, genera división, se come la energía del equipo y al final lo deja débil, enfermo desde adentro. Muy bien, suena genial todo esto, pero ¿cómo se aplica en el día a día? ¿Cómo se vive esta filosofía? Bueno, para eso existe algo como un código, una guía práctica. Este código se basa en 4 pilares fundamentales. Primero, conocerse. Ese es el primer espía, la mejor fuente de inteligencia que se puede tener. Segundo, elegir bien la espada, o sea, los aliados, la gente con la que se pelea codo a codo. Tercero, vivir con integridad. El honor es el escudo. Sin eso, se está indefenso. Y cuarto, y quizás el más difícil, dominar los impulsos. La templanza, esa capacidad de no reaccionar en caliente, es la verdadera arma secreta. Y esta frase sobre el honor lo resume todo a la perfección, porque vivir con honor no es una idea poética y ya está. No, significa que cada cosa que se hace, cada decisión que se toma, es un reflejo de lo que uno cree y defiende. Es ser coherente hasta en el más mínimo detalle. Y todo esto nos lleva al gran final, a la idea que lo envuelve todo, una perspectiva que cambia completamente la forma de ver la propia existencia. Se usa esta metáfora poderosa del viaje al Valhalla. Y no se refiere a la mitología nórdica de forma literal. Es una metáfora para hablar de una vida con propósito. La idea no es morir heroicamente en una batalla, sino vivir de una forma tan íntegra, tan valiente, que la historia de esa vida merezca ser recordada. Que el legado vaya mucho más allá de nuestro tiempo aquí. Y aquí está la clave de todo, entender que la vida de cada uno de nosotros es una saga. Una epopeya, y en esa saga cada quien es el protagonista, el héroe. Cada problema, cada elección, cada sacrificio son simplemente los capítulos de esa gran historia que estamos escribiendo día a día. Así que cerramos con esta idea, que es más que una frase, es una invitación, un desafío. Al final, no se trata solo de ganar batallas en la oficina o en el mercado, se trata de usar toda esta sabiduría para construir un legado. Y nos deja con una pregunta resonando mucho más allá de cualquier campo de batalla. ¿Estamos viviendo una historia que de verdad valga la pena contar?